Buen día, compañeros. Somos el equipo número 5 con el tema Familia Supranacional, la Unión Europea. Lo conformamos Montes de Oca, Villa Enrique, Morales Castrejón, Ian, Quirós Piedra, Melissa, Bobadilla Bonilla, Rosester y su servidora Morales Telles, Yareli Estefani. Trataremos de abordar cómo la Unión Europea se ha constituido en un ente supranacional, tratando de superar sus diferencias étnicas, lingüísticas y religiosas, por lo que llevaremos a cabo un proceso histórico de la integración europea y los intentos de unificar Europa. El primer intento fue durante los siglos del XI al XV, donde rigió el derecho jus commun, la religión católica y el latín. En el siglo XVI terminó la unidad eclesiástica, debido al nacionalismo. En el siglo XVIII, Saint-Pierre propuso la paz perpetua, y durante el siglo XIX, Napoleón Bonaparte militarmente unificó Europa. Siguiente, por favor. Durante el proceso histórico, podemos encontrar la manifestación de iniciativas al final de la Segunda Guerra Mundial que dio origen a la actual Unión. La primera manifestación fue la escasez de alimentos que incrementó precios, por lo que proliferó el mercado negro y la delincuencia. También Estados Unidos, ante esta situación, puso en marcha un plan por George Marshall, que pretendía reconstruir Europa de manera global. Siguiente. A este plan, denominado Marshall, se incluyó Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda e Italia. Y con los recursos que recibieron, trataron de reconstruir su territorio. Asimismo, gestionaron una organización denominada Organización Europea de Cooperación Económica. Pero Estados Unidos les dejó en claro que su programa debía ser acogido por la mayoría de estas naciones que se integraban para cooperar entre ellas y verse beneficiadas con la ayuda norteamericana. Siguiente. Otra manifestación fue dada por Winston Churchill. Él organizó el movimiento de la Unidad Europea y propuso crear los Estados Unidos de Europa. Asimismo, Benelux en 1948 se firmó en Bélgica por Holanda y Luxemburgo. Pusieron en marcha una unión económica y aduanera. Otra manifestación muy importante fue el Tratado de la Unión Europea Occidental, donde militarmente en 1948 se firmó por los países de Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y Reino Unido. Y otro de los tratados muy importantes es el OTAN, el Tratado de la Organización del Atlántico del Norte. En 1949, en Washington, se firma para ampliar la cooperación europea en materia de defensa. Otra manifestación fue por Jean Monnet. En 1949, él dio una concepción de la unidad europea como método de integración funcional, donde abarcaría objetivos limitados y con fines políticos, y dio origen a la Comunidad Europea de Carbón y el Acero. Por ello, se llevó a cabo el proceso de la integración europea, donde nació con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Este tratado tenía como objetivo promover y modernizar la producción a través de estos factores, eliminar derechos aduaneros y mejorar las condiciones laborales de obreros tanto en Francia como en Alemania, y desarrollar exportaciones a otros países. Otro tratado muy importante fue el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad de Energía Atómica. Sus principales objetivos de ambos eran el establecer condiciones necesarias para la formación y crecimiento de las industrias nucleares y tratar que Estados miembros se beneficiaran del desarrollo de la energía atómica para su abastecimiento. Otro documento muy importante fue el Acta Única Europea, la AUE. En esta se adoptaron medidas encaminadas a la protección del ambiente, a la investigación y a la tecnología, por lo que también reguló el mercado único y la política monetaria de los Estados miembros. Otro importante tratado fue la de la Unión Europea, el TUE. Su principal objetivo fue el progreso económico y social,
la Unión Económica y Monetaria con una moneda única y llevar a Europa a identificarse internacionalmente, así como también reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales. Otros fueron el Tratado de Ámsterdam, que trató de regular la materia de derechos humanos para los ciudadanos de la Unión. También el Tratado de Niza. Este surgió con la necesidad de resolver cuestiones institucionales que no se habían regulado anteriormente. Sus principales reformas iban encaminadas en torno al funcionamiento y composición de las instituciones. Y por último, tenemos al Tratado de Lisboa. Este tratado, en 2009, entró en vigor y fue ratificado por 27 Estados miembros, por lo que crea un nuevo puesto que es el presidente del Consejo Europeo, con un mandato de 2 años y medio, y amplió facultades al Parlamento Europeo. Siendo así que, al abordar cómo la Unión Europea se ha constituido en un ente supranacional y tratando de superar sus diferencias étnicas, nos hemos dado cuenta que a través de estos documentos, actas, tratados, Europa tuvo que ser procesada y ser lo que hoy es. Gracias, compañera. Ahora vamos con el tema de la ampliación de la Unión Europea. Aquí es importante mencionar que como tal tienen un procedimiento y está establecido en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea. En pocas palabras, se puede se puede decir que se necesita solicitar su ingreso al Consejo, se consulta con la Comisión y con el Parlamento Europeo y se pronuncian por unanimidad. Y por último, si están de acuerdo de que ingrese, mediante acuerdo deben de adherirse a las condiciones de admisión, de adaptación y deberán de ratificarlo. Bien, encontramos estas ampliaciones. Como había comentado mi compañera Yareli, de la creación fueron 6 estados, ¿no? Los que mencionó: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En 1976 ingresaron Dinamarca, Irlanda y Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte. Encontramos que tenemos 6 ampliaciones con diferentes años. Entonces tenemos en 1981 que ingresó Grecia, en 1977 se adhirió España y Portugal, en 1996 ingresó Austria, Finlandia y Suecia. La quinta, en el 2004, fue la de mayor ampliación porque se ingresaron varios estados. Y por último tenemos la sexta ampliación en el 2007, donde se une Rumania y Bulgaria. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, otro tema son los símbolos de la Unión Europea. Como tal, encontramos que la Unión Europea tiene personalidad jurídica propia y es independiente de los estados que la componen. Tenemos la bandera, que es la que encontramos en la diapositiva. Ellos establecen que el número de estrellas no tiene una relación con el número de estados. Fue izada por primera vez el 29 de mayo de 1986 y fue junto a las banderas de los estados miembros. Otro de los símbolos que encontramos es el himno. Fue tomado del cuarto movimiento del preludio del himno a la alegría de la novena sinfonía del compositor conocido, el 15 de abril de 1986 y fue adoptado. Tenemos el Día de Europa, que es el 9 de mayo. Y la moneda, que como ya muchos sabemos, es el euro y fue diseñado por la Real Fábrica de Moneda Bélgica. La naturaleza jurídica de la Unión Europea. Ellos establecen que como tal no encajaba dentro de un sistema federal, ni una confederación, ni una organización internacional. Establecían que era una construcción nueva, era internacional, y ellos la denominaban sui generis,
que era una categoría especial denominada supranacionalidad. Esta característica consiste en que su ordenamiento jurídico es directamente aplicable en la esfera interna de los Estados miembros. Y vamos con las instituciones de la Unión Europea, de las cuales encontramos el Consejo. Siguiente, por favor. El Consejo Europeo, que es el máximo órgano político, es integrado por los jefes de Estado y de Gobierno, asistidos por ministros y un miembro de la Comisión. Se reúnen al menos 2 veces al año. Siguiente. Tenemos el Consejo, que más que nada va a representar de 2 partes, ¿no? En primera tenemos como de forma general, que va a representar a los Estados miembros, pero también de forma particular a sus gobiernos. Debe de estar compuesto por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial. Tiene también gran parte de poder legislativo, ¿no? Es decir, que van a decidir qué normas van a formar parte. Y a su vez, la admisión de nuevos Estados miembros de la forma de ampliación que les había comentado. La comisión es llamada también de cierta forma como la fuerza impulsadora del sistema institucional de la Unión Europea. Lo que va a hacer es proponer la legislación de políticas y programas de acción, así como es el responsable de aplicar las decisiones del Parlamento y del Consejo. Es una institución elegida directamente para ayudar a garantizar la legitimidad democrática de la legislación europea. Tenemos también el Tribunal de Justicia como institución. Tiene la finalidad de garantizar que la legislación de la Unión Europea se interprete y se aplica de la misma forma en cada Estado parte. Garantiza el respeto a la ley y el derecho de la interpretación. Está integrado por un juez por cada miembro y tiene como la principal función el vigilar el cumplimiento del derecho comunitario por parte de los Estados miembros. Tenemos también como institución el Tribunal de Cuentas Europeo. Fue creado en 1977. Más que nada, se va a encargar de vigilar cómo están ocupando los ingresos de la comunidad, ¿no? Es decir, se van a encargar de presentar un informe anual en el que van a decir en qué se gastaron ciertas cosas, más que nada es de la fiscalización de las cuentas, ¿no? Y por último tenemos al Defensor del Pueblo Europeo. Como pueden ver en la diapositiva, es una persona física que se encarga de regular las formas que tienen entre un Estado y un ciudadano. Tiene amplias facultades como recabar información de las unidades administrativas e incluso actuar como mediador. Es importante mencionar que durante su mandato no puede desempeñar ninguna otra actividad. Bueno, pues continuamos con el tema de la Unión Económica y Monetaria, que por sus siglas se denominan UEM. En junio del 98, el Consejo Europeo confirmó el objetivo de lograr progresivamente una unión económica y monetaria, estudiase y propusiese fases concretas para avanzar hacia dicha unión.
El comité estaba formado por los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los países de la entonces Comunidad Europea. Alexandre Lamfalussy, entonces director general del Banco de Pagos Internacionales, Niels Thygesen, catedrático de Economía danés, y Miguel Boyer, presidente del Banco Exterior de España. Siguiente. El futuro de la labor del comité, el informe de Lors, proponía que la Unión Económica y Monetaria se alcanzase en 3 fases que marcasen una evolución mesurada, aunque progresiva. En resumen, la primera fase, que entró en vigor el 1 de julio de 1990, se resume en la liberación completa para las transacciones de capital, incremento de la cooperación entre los bancos centrales, libre utilización del SU, que es la Unidad Monetaria Europea, precursora del euro, y la mejora de la convergencia económica. El Consejo Europeo decidió en julio de 1989 que la primera fase de la Unión Económica y Monetaria comenzase el 1 de julio de 1990, fecha en que quedaban suprimidas en principio las restricciones a la circulación de capitales entre los Estados miembros. Para la realización de las fases segunda y tercera, era preciso revisar el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, Tratado de Roma, con objeto de establecer la infraestructura institucional necesaria. Con este fin, se convocó una conferencia intergubernamental sobre la UEM que tuvo lugar en 1991, paralelamente a la conferencia intergubernamental sobre la Unión Política. Las negociaciones concluyeron con la adopción en diciembre de 1991 del Tratado de la Unión Europea, que fue firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992. No obstante, debido a los retrasos ocurridos en el proceso de ratificación, no entró en vigor hasta el 1 de noviembre de 1993. El nuevo tratado modificó el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, que pasó a denominarse Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, e incorporó, entre otros, el protocolo sobre los estatutos del sistema de bancos centrales y del Banco Central Europeo, y el protocolo sobre los estatutos del Instituto Monetario Europeo. La segunda fase, que abarca desde el 1 de enero de 1994, se resume con la creación del Instituto Monetario Europeo, IME, prohibición a los bancos centrales de conceder crédito, incremento de la coordinación de las políticas monetarias, refuerzo de la convergencia económica, proceso conducente a la independencia de los bancos centrales nacionales, que debía concluir a más tardar en la fecha del establecimiento del Sistema Europeo de Bancos Centrales, y trabajos preparatorios para la tercera fase. La creación del Instituto Monetario Europeo, IME, el 1 de enero de 1994, señaló el comienzo de la segunda fase de la UEM y la disolución del Comité de Gobernadores. La existencia transitoria del IME reflejaba igualmente el estado de integración monetaria en la comunidad. Entre las atribuciones del IME no figuraba la ejecución de la política monetaria en la Unión Europea, que siguió siendo competencia exclusiva de las autoridades nacionales, ni tampoco las intervenciones en los mercados de divisas. Las dos funciones principales del IME eran fortalecer la cooperación entre los bancos centrales y la coordinación de las políticas monetarias, y realizar los trabajos preparatorios necesarios para la constitución del Sistema Europeo de Bancos Centrales, para la ejecución de la política monetaria única y para la creación de una moneda única en la tercera fase. En mayo de 1998, ministros de Economía de los Estados miembros que habían adoptado la moneda única acordaron, junto con los gobernadores de los bancos centrales nacionales de dichos países, la Comisión Europea y el IME, que los tipos de cambio centrales bilaterales del SME de las monedas de los Estados miembros participantes serán utilizados para determinar los tipos de conversión irrevocable del euro. La tercera fase, que abarca desde el 1 de enero de 1999, se resume con la fijación irrevocable de los tipos de conversión, introducción del euro, ejecución de la política monetaria única por parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales, entrada en vigor
del mecanismo de tipos de cambio dentro de la Unión Europea y entrada en vigor del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En enero de 1999 daba comienzo a la tercera y última fase de la UEM, con la fijación irrevocable de los tipos de cambio de las monedas de los 11 Estados miembros participantes desde el principio en la Unión Monetaria y el inicio de la ejecución de la política monetaria única bajo la responsabilidad del BCE. El número de Estados miembros participantes aumentó a 12 en enero del 2001, cuando Grecia se incorporó a la tercera fase de la UEM. Eslovenia se convirtió en el 13º miembro de la zona del euro el 1 de enero del 2007, seguido por Chipre y Malta. Un año después, Eslovenia, Estonia y en enero de 2011, Letonia. En enero de 2014, Lituania y en enero de 2015, en la fecha que estos países se incorporaron a la zona del euro. Sus respectivos bancos centrales se integraron automáticamente al eurosistema. Bueno, como siguiente tema tenemos el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es el banco central de los países de la Unión Europea que tienen el euro como moneda. Conforma, junto con los bancos centrales de los demás estados de la UE, ajenos a la eurozona, el Sistema Europeo de Bancos Centrales. El Banco Central Europeo se creó en junio de 1998 como órgano encargado de la gestión de la política monetaria de la Unión. Tiene su sede en Frankfurt del Meno, Alemania, y está presidido por Christine Lagarde. En la actualidad se encuentra regulado en los artículos 282 a 284 del TFUE. No fue hasta el año 2009 con el Tratado de Lisboa cuando adquirió la condición de institución de la Unión Europea. El objetivo del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios en la zona del euro, definida por el Consejo de Gobierno como una inflación. A diferencia de otros organismos como por ejemplo la Reserva Federal de los Estados Unidos, el BCE no tiene objetivos tales como el crecimiento económico o el pleno empleo. Las principales tareas del Banco Central Europeo son definir y ejecutar la política monetaria de la zona euro, dirigir las operaciones de cambio de divisas, cuidar de las reservas internacionales del sistema europeo de bancos centrales y promover el buen funcionamiento de la infraestructura del mercado financiero. Además, tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de euro. Los Estados miembros pueden emitir monedas de euro. La cantidad debe ser autorizada de antemano por el BCE. Siguiente, por favor. El Banco Central Europeo también debe cooperar con la Unión Europea y a nivel internacional con organismos y entidades de terceras partes. Por último, contribuye a mantener un sistema financiero estable y a la vigilancia del sector bancario. Esto se pudo observar, por ejemplo, en la intervención del BCE durante la crisis crediticia de 2007, en la que se prestó millones de euros a los bancos para estabilizar el sistema financiero. Como siguiente tema, tenemos las fuentes del derecho comunitario. La Unión Europea tiene personalidad jurídica propia y, por tanto, un ordenamiento específico conocido como Derecho de la Unión Europea o Derecho Comunitario. Este marco jurídico es el que conforma el funcionamiento de la Unión Europea, así como las instituciones y sus competencias. Su singularidad es que se configura un ordenamiento diferenciado del derecho internacional y una organización supranacional con poder legislativo que ha de ser representado por los Estados miembros. Siguiente, por favor. El derecho comunitario de la Unión Europea se compone de tratados constitutivos, tratados de adhesión y de normas, y actos jurídicos aprobados por las distintas instituciones que componen la Unión Europea en la aplicación de estos tratados. Las fuentes comunitarias son las siguientes. Bueno, las fuentes son el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y sus 37 protocolos, 2 anexos y 65 declaraciones que precisan su contenido, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,
que sigue en vigor de forma independiente, los acuerdos internacionales suscritos por la Unión Europea, los principios generales del derecho de la Unión Europea y el derecho derivado. Los tipos de fuentes son el ordenamiento jurídico comunitario, que se divide en el derecho originario o primario y el derecho derivado o secundario. El derecho originario es el ordenamiento jurídico que emana del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, y sus posteriores tratados de reforma son el Tratado de Roma de 1957, el Acta Única Europea de 1986, el Tratado de la Unión Europea de 1992, el Tratado de Ámsterdam de 1997, el Tratado de Niza del 2001, Tratado de Lisboa del 2007, los principios generales del derecho de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los acuerdos internacionales. Y sobre el derecho derivado, tenemos que lo forman los actos jurídicos que se adoptan las instituciones europeas para el ejercicio de las competencias que le otorgan los tratados. Se compone de reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones, dictámenes, y también forman parte del derecho derivado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, los acuerdos internacionales que firme la Unión Europea, los convenios entre los Estados miembros, las resoluciones, declaraciones, conclusiones y comunicaciones interpretativas de la Comisión, los instrumentos de política exterior, de seguridad común y de justicia y asuntos de interés. Derecho comunitario y ordenamiento interno. Si es la voluntad común de los Estados la que da origen a los tratados y los actos de las instituciones tienen su origen en los mismos, y esa voluntad común tiene que prevalecer sobre las voluntades particulares. Si el ordenamiento comunitario tuviera que ceder ante las normas constitucionales, legislativas o administrativas nacionales, el derecho comunitario no podría existir. Dentro de un ordenamiento interno coexiste el derecho comunitario y el derecho interno. Por tanto, existen ámbitos de competencias compartidas entre la Comunidad Europea y los Estados miembros. En este caso, el derecho comunitario complementa las normas estatales. La Constitución Europea. En junio del 2004, el Consejo Europeo aprobó el texto constitucional, el cual debía ser ratificado por los 24 países miembros. El proyecto de tratado constitucional consta de un preámbulo, 4 partes y un anexo que contiene como 5 protocolos y 3 declaraciones. La primera parte son las disposiciones que definen la Unión, competencia, procedimientos e instituciones, que consta de 9 títulos y 59 artículos. La segunda parte es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Consta de 7 títulos y 54 artículos. Parte 3. Son las políticas interiores, políticas económicas, monetarias, Fondo Social Europeo, el funcionamiento de la Unión y tratados actuales. Consta de 7 títulos y 342 artículos. La cuarta parte serán las disposiciones generales y finales del proyecto constitucional, 10 artículos y 3 declaraciones anexas. El futuro de la Unión Europea. La Comunidad Europea fue desde sus inicios la meta de una planificación estrictamente racional del establecimiento de lazos sólidos entre los intereses económicos de naciones tradicionalmente enfrentadas. Se esperaba la creación de una mutua y estrecha dependencia que conduciría necesariamente a una aproximación política y, en el último término, a un gobierno común. El futuro de la Unión Europea pende de las políticas macroeconómicas, que, habiendo sido exitosas en un tiempo, hoy se convirtieron en deudas internas y externas, una alta tasa de desempleo y crecimiento de la pobreza, dando como resultado una gran incertidumbre. Bueno, y a manera de conclusión, para retomarlo, se hará una retroalimentación en lo que en un principio salió del contexto histórico y de cómo la influencia de los Estados Unidos en la economía dentro de la Unión Europea se vio beneficiada, esto en función de que Estados Unidos temía que la Unión Europea se uniera a la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, y de ahí fue donde existió ese impulso por parte de ello y que sentó un precedente. Así también en 1948 fue que se firmó
En Bruselas, el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. En el 49 se firma en Washington lo que sería la OTAN. Y en cuanto a los siguientes tratados que habrían, sería el constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el constitutivo de la Comunidad Económica, el Acta Única Europea, el Tratado de la Unión Europea, el de Ámsterdam, el de Niza, el de Lisboa, y posteriormente hablan de los símbolos de la Unión Europea, y como se ve aquí, nos dice que tiene una personalidad jurídica propia e independiente de los Estados miembros que la componen, y en ella concurren lo que son sus elementos principales dentro de su unión política, como es una política pública común, así como sus instituciones, una ciudadanía europea y una moneda única para lo que sería la Unión Europea. Aunque debemos aclarar que eso no, lo de la moneda no es estrictamente necesario, ya que hay unos países que no se han apegado a esa regla. Y recordamos que también de la ampliación de la Unión Europea se consolida a través de lo que serían 5 etapas. Ahora, dentro de la naturaleza jurídica de la Unión Europea, nos dice que es una organización internacional de inspiración federal, que como su principal objetivo se caracteriza que es un ordenamiento jurídico en el que es directamente aplicable a la esfera interna de los Estados miembros. Dentro de su naturaleza jurídica encontramos que la Unión Europea es una organización internacional federal, tiene como principal característica que su ordenamiento jurídico es directamente aplicable a la esfera de sus Estados miembros, y dentro de sus instituciones serían lo que es el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Defensor del Pueblo Europeo, su Unión Económica y Monetaria, el Banco Central Europeo y el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Dentro de sus fuentes del derecho comunitario nos encontramos dentro de sus divisiones el derecho originario, que serían los reglamentos comunitarios, las directivas y decisiones. Y dentro de sus fuentes también vemos una semejanza con nuestro sistema jurídico, que sería el uso de los principios generales del derecho, así como de la jurisprudencia. Y por último punto de sus fuentes sería el derecho comunitario y su ordenamiento interno. Y nos dice que existe supremacía de toda disposición normativa de origen comunitario en caso de conflicto con una norma interna, cualquiera que sea el rango de esta y sea anterior o posterior a la disposición comunitaria, en lo que nos dice que aquí va a existir esa supremacía por parte de una norma de origen comunitario, va a imperar en contraposición a una norma interna que exista. Y nos dice que los Estados miembros están obligados al cumplimiento íntegro del derecho comunitario, que es lo que imperará. Dentro del futuro de la Unión Europea, vemos que existen diversas opiniones respecto al futuro que tendrá, y hay quienes sostienen que los Estados miembros de la Comunidad Europea están entrelazados de tal manera que resulta imposible una disgregación o un retroceso hacia el ideario de Estado nacional, a diferencia de otras instituciones como el propio Estado que han ido surgiendo con el devenir histórico, fruto de la confluencia de varios factores. La Comunidad Europea fue desde sus inicios la meta de una planificación estrictamente racional, del establecimiento de lazos sólidos entre los intereses económicos de naciones tradicionalmente enfrentadas. Se esperaba la creación de una mutua y estrecha dependencia que conduciría necesariamente a una aproximación política y, en último término, a un gobierno común. Finalmente, de esta manera concluimos nuestra presentación y aquí se encuentra la bibliografía.